a presentar el máster universitario en desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. Bien. Se trata de un máster que imparte la Universidad Politécnica de Cataluña en una de sus escuelas, concretamente en la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona. Y es un máster que organiza la escuela con dos departamentos, como son el Departamento de Organización de Empresas y el de Tecnología y Arquitectura. Bien. Supongo que vosotros todos conocéis la Universidad Politécnica de Cataluña, es una de las tres universidades públicas de Barcelona, junto con la Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Y bueno, está centrada pues en tecnología, en investigación, en transferencia y también, ¿por qué no?, en ingeniería, ¿no?, y arquitectura. De hecho, como veis aquí, es la primera universidad del Estado en arquitectura y entorno construido y una de las principales universidades a nivel mundial en este ámbito. Bueno, los números de la UPC, pues son 30 y tantos mil estudiantes entre grados, máster y doctorandos, aproximadamente unos 4.000 profesores e investigadores, 2.000 y pico personas de administración. En fin, tenemos en total, la Universidad Politécnica está compuesta por 18 escuelas que comprenden diversos grados y máster. Bien. Centrándonos en el máster que nos ocupa, os comento a nivel general, pues que consta de 60 créditos. Eso quiere decir que es un curso académico y cada curso académico tiene 2 semestres, es decir, el curso dura de septiembre a enero y luego de febrero a junio. ¿Bien? Comenzaría la primera edición en el próximo mes de septiembre y se imparte siempre en horario de tarde. El idioma castellano y también si estáis trabajando o si no tenéis la posibilidad de cursarlo en un solo curso, se puede realizar por vía lenta. ¿Bien? Se trata de un máster oficial impartido por la universidad que puede dar lugar a los posteriormente a los estudios de doctorado. Para el tema de contenidos y todo esto, os voy a pasar la palabra al profesor Lucas Piatti, que se va a centrar en comentaros los contenidos. Gracias. Lucas, por favor. Vale, perfecto. A ver, sobre todo, lo primero, ¿por qué se crea este máster y cuáles son los retos que vemos hoy en el sector inmobiliario y que queremos rellenar o cumplir con este máster, ¿no? O sea, al final hay 3 cambios que todos, leyendo la prensa o estando en el sector, los vemos día a día. Los primeros son los cambios societales, o sea, un ejemplo de estos cambios es cómo hubo un cambio en la manera de trabajar post-COVID. Hemos visto empresas que han abierto el home office, la flexibilidad horaria. Esto al final ha afectado en cierta manera a cómo las empresas buscan superficie de alquiler. Por lo tanto, aquí ya vemos un cambio en qué tipos de edificios o qué tipos de necesidades tienen tanto inquilinos como inversores. Un ejemplo, post-COVID, tanto en residencial como en oficinas, se está buscando superficies con terrazas, cuando a lo mejor hace 10 años lo que se evitaban en las oficinas eran las terrazas. Por lo tanto, ya vemos que hay un cambio en el sector, y en el diseño que afecta directamente. Luego tenemos un segundo cambio, que es un cambio normativo. Aquí, sobre todo, vemos cómo las ciudades se van transformando, cómo el sector residencial, y tenemos ejemplos en Barcelona, se limita el alquiler, se limitan los usos, aparecen nuevos usos que todavía no están normalizados, como puede ser un mid-term en el mercado residencial. Por lo tanto, en el máster vamos a ver cómo estos cambios están afectando directamente al sector inmobiliario y en la interrelación entre todos los agentes.
Y por último, al final es obvio, es un cambio de inversión. Criterios de ESG, tanto para inquilinos como para inversores, que buscan edificios con certificados LEED, de esta tipología de temas de sostenibilidad. Vemos fondos de inversión que se están abriendo únicamente para vivienda asequible, por lo tanto estamos viendo un cambio de inversión hacia un modelo más social. Y por contraparte vemos inquilinos, sobre todo de carácter internacional, de carácter startup tecnológicas, que únicamente buscan edificios con certificados. Por lo tanto, aquí vemos un mix entre cambios societarios, cambios normativos y cambios de inversión, que lo que hemos intentado es de unificarlos todos en este programa, en este máster, siguiendo una metodología utilizada en otras universidades a nivel europeo o a nivel americano. En efecto, este máster que se hace en una universidad pública tiene un cometido fundamental, que es el de trascender la aproximación histórica que ha tenido el sector inmobiliario como un vehículo de reproducción capitalista y avanzar hacia un cambio necesario en las tres dimensiones que Lucas ya ha explicado: la social, la económica, por ejemplo, la globalización, pero también las inversiones coste efectivas, y desde luego la incorporación de criterios ambientales. De forma que estas tres grandes ejes, ¿no? Es decir, pasar de un inmovilismo en donde el sector se caracteriza o se ha caracterizado históricamente como emisor de externalidades negativas, le hace perjuicios hacia la sociedad, perjuicios hacia el medio ambiente, a un sector que, integrando criterios de mayor responsabilidad, puede auténticamente favorecer un cambio, un giro, incorporando naturalmente elementos que tienen que ver con la innovación, tienen que ver con el desarrollo y la gestión responsable. Es decir, criterios que no solamente se encuentran en las agendas públicas, sino que forman parte también de los criterios que las empresas, criterios corporativos, están implementados, muchas veces incluso motivados por los inversores que están, digamos, detrás, que están en la cúspide del flujo, digamos, de capitales. El objetivo del MUJI es, por tanto, crear especialistas que sean solventes en la materia, expertos en una disciplina que veremos es transversal, pero que además tengan los elementos necesarios para emprender y generar servicios creativos. En tanto máster universitario, máster de una universidad pública, pretendemos también fomentar un espíritu crítico y socialmente responsable. Luego, es necesario incorporar conocimientos de disciplinas muy distintas, legales, por lo que se refiere a la regulación que está detrás del funcionamiento de los mercados, de los bienes inmuebles, pero también de las transacciones, financieros, que nos permitan entender cómo se financia la promoción inmobiliaria, cómo se financian las transacciones y cómo se explotan, digamos, los inmuebles, tecnológicos que nos permitan incorporar las nuevas tecnologías a la hora de analizar las inversiones o de gestionar la explotación económica de los activos, organizativos, que tienen que ver efectivamente con la forma en cómo se plantean las estrategias, se organizan los agentes, se intermedia con la administración, ambientales y económicos, es decir, aspectos, digamos, más macro que tienen por objeto, pues siempre apuntar hacia mejorar el bienestar de las personas y conservar el entorno, siendo estos luego los, digamos, ejes fundamentales. El máster pretende conseguir tres objetivos en cuanto a las temáticas que se abordan. Una primera, digamos, base o fundamentación, que es un poco más teórica, soportada sobre un pilar económico, social y productivo que caracteriza o específico del sector inmobiliario. Uno segundo, más metodológico, que nos permita aprender a adquirir conocimientos en materia de análisis financiero, de análisis de la inversión, particularmente la financiación, pero también aspectos contables.
la organización, es decir, el conjunto de agentes que intervienen en la producción y en la prestación de servicios, así como la gestión y la innovación inmobiliaria. También poder aplicar en ejemplos reales, en casos de estudio prácticos, estos conocimientos teóricos, metodológicos, con el objeto de poder desarrollar análisis de inversiones, por ejemplo, de promoción de obra nueva, rehabilitación o incluso creación de servicios nuevos, en todos ellos orientados al ámbito inmobiliario. Como el profesor Rogelio López ha comentado al principio, es un máster universitario. Esto quiere decir que es la puerta de entrada a los estudios de doctorado. Entonces, es necesario también incardinar metodologías concretas, específicas, que permitan estudiar el mercado inmobiliario desde una perspectiva también académica. Así, se recogen conocimientos de disciplinas pues, bastante alejadas, aparentemente, pero que confluyen en el marco, digamos, complejo que se requiere para poder operar, digamos, inmuebles que se ubican en localizaciones determinadas, que tienen regímenes regulatorios locales, nacionales, regionales, que se financian de formas específicas, con capitales que generalmente emanan del orbe completo, que se regulan por ordenanzas edificatorias concretas, pero que además tienen una incidencia sobre el bienestar de las personas, y entonces existen, digamos, aspectos propios, por ejemplo, de la psicología, propios de la fisiología de las personas, que tienen que ser tenidos en consideración si queremos avanzar hacia este cambio de paradigma que estamos defendiendo. El máster sigue una metodología y un plan de estudios, que ha sido sometido a evaluación por parte de la agencia acreditadora, que se basa fundamentalmente en 4 pilares. El primero recurre a lecciones teóricas, pero también a clases inversas, es decir, a la lectura por parte del alumnado de diferentes materiales o casos de estudio y su posterior debate en clase, con el objeto de que las clases, ¿no?, el espacio, digamos, del aula, no se centre exclusivamente en un monólogo, sino que se fomente un debate, un análisis crítico de los materiales leídos. Intentamos también que acudan al aula especialistas, personas, profesionales que están en el sector, además de los profesores que ya forman parte de la plantilla, con el objeto de que traigan al aula, traigan a la universidad los cambios dinámicos que se suscitan día a día. Lucas, por ejemplo, ha explicado cómo se regula actualmente el mercado del alquiler en España y particularmente en Cataluña, ¿no? Y por tanto, conocimientos de actualidad que tienen una incidencia inmediata sobre la forma en cómo se transaccionan, se explotan y se desarrollan los activos inmobiliarios. Además de estos conocimientos teóricos, de esos conocimientos de actualidad, es objetivo del máster que se adquieran las competencias de análisis inmobiliario mediante la ejecución de talleres, es decir, ejercicios prácticos. Y finalmente, como entendemos que el conocimiento está diseminado más allá de la universidad, veremos a continuación que una de las asignaturas, parte de los créditos del máster, tienen por objeto que se desarrollen en el seno de una empresa o una administración pública, porque veremos que el sector inmobiliario es tan amplio, es tan rico, que pisa diferentes ámbitos, y por tanto que sea, digamos, este nido, ¿no?, de conocimiento tácito, ¿no?, fuente también de la formación del MUCHI. El plan de estudios está estructurado en módulos. Cada módulo, a su vez, se conforma de asignaturas. En conjunto, los módulos que forman parte del MUCHI suman 60 créditos europeos, o European Credit Transfer System, que es una unidad de medida con la cual se permite o se pretende hacer comparable la carga lectiva, por una parte,
y la dedicación del alumnado, por otro, a lo largo del espacio europeo de educación superior. Insistimos en el hecho de que se trata de un máster universitario, un máster oficial, y por tanto es, digamos, está diseñado de acuerdo al plan de Bolonia. Bien, el primer módulo tiene por objeto explicar las bases del funcionamiento económico y del funcionamiento también de la economía urbana, que tiene mucho correlato con la forma en cómo promovemos los inmuebles a través de esta primera asignatura, Economía Inmobiliaria y de los sistemas urbanos. Pero además, en este primer módulo también se explican las especificidades del funcionamiento de los submercados inmobiliarios. Por ejemplo, la forma en cómo se mide cada unidad productiva en el mercado de oficinas, en el mercado, por ejemplo, de hoteles o en el mercado de centros comerciales es distinta. No siempre hablaremos de metros cuadrados, sino que en algunos casos serán útiles, en otros serán alquilables, aunque no necesariamente sean útiles, en otros serán habitaciones hoteleras, en otros, en cambio, serán superficies netas productivas. Por tanto, cada uno de los submercados, oficinas, hoteles, centros comerciales y retail más generalmente, pero también las nuevas aliteraciones que tiene el mercado residencial, comportan que tengamos conocimientos específicos para poder luego, con presteza, pues poderlos, digamos, analizar en los siguientes módulos. El módulo 2 tiene dos objetivos. Por una parte, infundir los conocimientos generales del conjunto de regulaciones, fundamentalmente de índole urbanística, pero también edificatoria, que tienen incidencia sobre procesos de obra nueva y rehabilitación en el caso, digamos, de los activos edificados. Pero también tiene por objetivo conocer las estrategias socioambientales, ESG y ESG, que ha comentado Lucas, que, como veremos más adelante, tienen una repercusión en tanto que, por una parte, habilitan la comercialización de activos en ciertos circuitos internacionales, pero por otra, tienen también una apreciación por parte de la demanda que puede comportar en ciertos mercados o submercados un incremento de los precios. Veremos que también existe un curso dedicado a la innovación tecnológica en el sector inmobiliario, particularmente por lo que se refiere, por ejemplo, a las plataformas de comercialización, a las plataformas de información que permiten, por ejemplo, visualizar datos espaciales, hacer consultas que nos permitan tener un panorama espacial del sector inmobiliario y también, ¿por qué no?, plataformas que tienen que ver con la gestión del día a día de los edificios, que entrarían más en el ámbito, por ejemplo, de su operación, en el caso de aquellos que se dedican a su alquiler, es decir, en el caso de los sectores más patrimonialistas. El tercer módulo es eminentemente metodológico. Por una parte, tiene por objeto infundir los conocimientos que tienen que ver con las finanzas, es decir, cómo se financian los circuitos de financiación de los inmuebles, de los servicios. También tiene que ver con la forma en cómo esto repercute en los estados contables y cómo, al contrario, los estados contables nos permiten entender los flujos financieros para a su vez tomar decisiones inmobiliarias. Y, en definitiva, tener, digamos, este marco completo económico-financiero del funcionamiento de la gestión de los activos. El segundo curso, en cambio, tiene por objeto conocer el proceso de promoción inmobiliaria, tanto por lo que se refiere a la nueva planta como a la rehabilitación. Y cuando hablo de rehabilitación, también estoy hablando de la optimización inmobiliaria. Es decir, no solamente entender que el activo puede rehabilitarse tecnológicamente, sustituyendo, por ejemplo, las fachadas, sustituyendo, por ejemplo, las instalaciones, sino también cambiar de uso, reconfigurarlo de forma que sea más acorde
a las necesidades de los usuarios, a las necesidades de los inquilinos, de los compradores, pero también a los requisitos que son necesarios para poder obtener certificaciones de bienestar, de sostenibilidad y de eficiencia energética, que en definitiva van a permitir diferenciar a este inmueble del conjunto y tener salidas distintas. El tercer curso tiene que ver con el emprendimiento y la innovación inmobiliaria, es decir, poder identificar nichos de oportunidad a partir de los cuales poder desarrollar nuevos servicios en un sector que, insisto, es bastante transversal en la economía y, por tanto, puede atender diferentes perspectivas. Los conocimientos teóricos y metodológicos son puestos en escena en 3 asignaturas: un seminario y 2 talleres. El segundo taller, además, es optativo porque puede realizarse, como he dicho antes, en una empresa. Y finalmente, para poder obtener el título de máster, es necesario que se realice un trabajo final de máster. Nuestra idea es que este trabajo final de máster nazca de los talleres, de forma que sea un hilo, ¿no? Los talleres formen un hilo conductor en donde progresivamente se vaya desarrollando pues, el conjunto de metodologías, la adquisición de datos, su análisis, y el TFM, el trabajo final de máster, represente la oportunidad de poder profundizar con mayor, digamos, detalle en el trabajo previamente realizado. Es decir, el módulo 4, 5 y el TFM podemos entenderlo como un conjunto de asignaturas que tienen un hilo conductor que, por otro lado, facilita la integración de los conocimientos, insisto, de índole teórico, de actualidad y metodológico. El máster se desarrolla, como se ha dicho al principio, en un año, si bien hay la posibilidad de hacerlo por la vía lenta. Carmen, al final de esta exposición, nos explicará qué significa eso, pero aquellas personas que decidan realizarlo en un curso, es importante que sepan pues, que se desarrolla, ¿no?, más o menos de forma balanceada, 30 y 30 créditos en el primero y segundo semestre, comenzando en el mes de septiembre. Veamos con un poquito más de detalle cuáles son las preguntas clave que intentamos contestar mediante los conocimientos de los diferentes módulos. En el primero, bases económicas, sociales y productivas del funcionamiento del mercado inmobiliario, queremos que tengáis claridad sobre cómo se forma, digamos, la oferta, cómo se forma la demanda, cómo su interacción constituye la base para entender la formación de los precios, la escasez, cómo incide, los procesos monopolistas, cómo inciden. El mercado inmobiliario, otra cosa no, es objeto fundamentalmente de una operación monopolista que es importante entender para saber exactamente cuál es el margen de maniobra, digamos, que tenemos. Forma también parte de este primer módulo contestar interrogantes, por ejemplo, sobre la relación que existe entre la macroeconomía, la política y, en definitiva, las dinámicas inmobiliarias. O, por ejemplo, cómo identificar burbujas anticipándonos a sus catastróficos efectos que tienen sobre el funcionamiento de las empresas, que, como hemos visto recientemente en las últimas 2 décadas, pueden llevar a su desaparición. También forma parte de este primer módulo entender que los inmuebles forman parte de sistemas urbanos y, como tales, pueden ejercer externalidades, he dicho antes, perjuicios, pero que también pueden ser objeto, digamos, de externalidades positivas, es decir, beneficios, y que por tanto pueden tener una contribución social no solamente para quienes los usan, quienes los habitan, quienes los alquilan, sino también para las comunidades en las cuales se ubican. Forma parte también de este primer módulo entender que la asignación de usos de suelo, las densidades y los valores inmobiliarios son
3 dimensiones que están estrechamente vinculadas y aun cuando no existiese regulación urbanística, tenderían a tener un funcionamiento, digamos, armónico. Se determinan entre ellas. De manera que incidir en una dimensión, el uso, necesariamente lleva a incidir sobre los valores o sobre las densidades. Léase o entiéndase tipologías inmobiliarias. También intentamos, como decía antes, poder delinear cuáles son las claves de la inversión que diferencian a los distintos submercados, tanto aquellos del commercial real estate, es decir, los no residenciales, como la variedad de submercados residenciales desde la promoción para la venta, la patrimonialista, aquella de corta estancia y aquella, digamos, de estancia más normal, ¿no? O extendida, sometida a la ley de arrendamientos urbanos, para que nos entendamos. En el siguiente módulo, las bases legales, ambientales y tecnológicas del mercado inmobiliario, pretendemos que se tenga el panorama completo de las principales legislaciones que inciden sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario. Que se conozcan qué repercusiones tienen de cara a los posibles compradores de los inmuebles, muy particularmente por lo que se refiere al suelo, es decir, a la gestión del suelo. Qué cargas urbanísticas es necesario que sean asumidas por los propietarios y que, por tanto, tienen una incidencia sobre la viabilidad. O si se trabaja desde la perspectiva de los servicios, que se conozca qué repercusiones tienen de cara, por ejemplo, a hacer la evaluación previa a la adquisición o a la compra, ¿no? O mejor conocida como el due diligence. Forma parte también de este módulo entender cuál es la forma de imbrincar en los mercados inmobiliarios los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Algunos incidirán más sobre el propio activo y otros sobre la forma en cómo el activo es transaccionado o es explotado. Pero en definitiva, esos criterios son un eje a partir del cual se apoyan las diferentes certificaciones que permitirán distinguir aquellos activos que sean más sostenibles, aquellos que produzcan o provean un mejor bienestar para las personas, para sus usuarios, o aquellos cuyas decisiones sean tomadas bajo una gobernanza más democrática, en donde usuarios, y no solamente usuarios, sino otros agentes que tienen implicaciones o que reciben los efectos de los inmuebles, puedan entrar. Veremos también que nuestro grupo de investigación, los profesores que formamos parte de este máster, somos quienes más hemos estudiado en España la relación que existe entre el mercado inmobiliario y la sostenibilidad. Generalmente, por una parte, se suele estudiar el mercado inmobiliario y algunos aspectos tangenciales de la sostenibilidad, o bien la sostenibilidad como un hecho, digamos, social o un hecho tecnológico. Pero la vinculación que existe entre ellos, entiéndase el impacto sobre los precios, sobre las salidas comerciales, sobre las facilidades de financiación, es objeto o ha sido objeto de nuestro estudio desde una perspectiva más académica durante los últimos 10 años. Decía antes que aspectos como el BIM, ¿no? Los modelos de información de los edificios, la inteligencia artificial o el PROTEC son también elementos clave en este segundo módulo, y sobre todo cómo utilizar los datos para que puedan, ¿no? Mediante su minería, explicarnos o guiarnos a la hora de tomar decisiones inmobiliarias. La gestión financiera, como decía antes, tiene por objeto tener el panorama completo sobre las formas de promoción y explotación de los activos. Por ejemplo, la promoción de activos sobre suelo de terceros, que puede ser público mediante concesiones administrativas o puede ser privado mediante el derecho de superficie. Los aspectos que tienen que ver con la financiación,
emisión, por ejemplo, de bonos por las propias compañías, al estilo de los REITs o SOCIMI en su versión o acepción española, ¿no? Y las implicaciones fiscales que dichos modelos tienen, así como su impacto o su reflejo en las cuentas contables. Forma parte también de este tercer módulo conocer cuál es el proceso típico que sigue una promoción inmobiliaria, qué agentes intervienen, cuáles son los roles que juegan entre ellos y, además, conocer su expresión temporal que está estrechamente vinculada al flujo de caja y, por tanto, al análisis de rentabilidad y de viabilidad, al loss and profit, como suelen decir los anglosajones. Veremos que también este módulo incardina conocimientos que tienen que ver con la deontología del sector, con la regulación, la autorregulación, con las salidas profesionales y, como decía antes, con el emprendimiento y la innovación. Y el cuarto módulo pretende fundamentalmente, mediante el conjunto de asignaturas que decíamos antes, identificar cuáles son los nichos que no están cubiertos, cuáles son los retos ambientales, sociales que pueden generar nuevos servicios inmobiliarios o nuevas tipologías edilicias que atiendan a esos retos, ¿no? Es decir, que las dificultades sean vistas también como oportunidades. Veremos que para poder analizar con detalle, ¿no?, cabe repasar las metodologías de análisis tanto de la inversión inmobiliaria, léase promoción, rehabilitación u optimización, como también de los servicios inmobiliarios, léase planes de negocio, que incluyen naturalmente pues, un estudio de mercado, un estudio del marco regulatorio, un estudio de la clientela potencial, un dimensionado económico, que en definitiva permitan conocer si son viables, ¿no?, y si son realmente oportunos en un momento y en un contexto geográfico determinado. El cuarto módulo también incluye conocimientos metodológicos sobre cómo abordar una investigación científica. Y en eso sabemos bastante en la Universidad Politécnica de Cataluña. Las habilidades y competencias de este cuarto módulo, el más aplicado, tienen por objeto, en definitiva, que seáis capaces de diseñar y desarrollar un análisis de inversión inmobiliaria o un plan de negocio innovador, entendiendo que para ello cabe formar equipos de trabajo en donde los talentos personales se complementen, tal como ocurre en la vida cotidiana, ¿no?, en el sector, que sepamos planificar las etapas, distribuir responsabilidades y administrar recursos que siempre serán limitados. Y para conseguir los objetivos, poder utilizar con solvencia los conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos que pretendemos explicar a lo largo de las diferentes asignaturas. Asimismo, que seáis capaces de transmitir de manera eficaz, es decir, que se consiga el objetivo eficiente y argumentada los diferentes resultados que obtengáis del desarrollo de los talleres. Y el trabajo final de máster, insisto, es una continuación de los talleres que puede ir por vía del análisis y el estudio de una inversión inmobiliaria en sus diferentes acepciones, que no solamente incluye la rehabilitación, la nueva planta, sino, ¿por qué no?, también la consolidación o diversificación de las carteras en el caso de las empresas que trabajan con diferentes activos y que aunándolos distribuyen, diversifican su riesgo. O, por ejemplo, el diseño de un plan de un servicio inmobiliario, ¿no?, que atienda temas pues, que no están explorados o que permitan dar ese impulso, esa transformación que pretendemos conseguir mediante la aplicación de principios de inclusión,
y de sostenibilidad, que atiendan las necesidades de las personas y que además, de forma responsable, administren los recursos de forma que el medio ambiente sea conservado. Para aquellas personas más interesadas en poder estudiar de forma académica las diferentes aristas del sector inmobiliario, también damos la oportunidad de que este TFM sea precisamente una investigación científica que siga el conjunto de pasos canónicos que el método científico nos exige. Para hablar de las fortalezas, un poco del MUJI, ¿no? La síntesis, ¿no? Nuevamente querría darle la palabra al profesor Lucas Piatti. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Al final, la conclusión de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, al final lo podemos dividir en tres bloques. El primero es que al final estamos hablando de un máster que sigue una metodología o un tipo de estudio que es a nivel más europeo, a nivel más americano, donde se va a tratar una actualidad de hace pocos años y de futuro del sector inmobiliario, como son todos los cambios que hemos hablado, donde además estas clases, estos talleres, el proyecto final de carrera estará presentado por docentes que tienen una amplia experiencia, varios de ellos son doctores, junto con profesionales del sector inmobiliario, del sector urbanístico y del sector financiero. Para que además no sea únicamente un máster puramente teórico, sino que, como bien dijo Carlos, se llevarán a cabo prácticas en empresas y un proyecto de final de máster que no se empezará al final de dicho curso, sino que será un proyecto vivo durante todo el programa. Por lo tanto, al final tenemos un mix de actualidad inmobiliaria, docentes y profesionales del sector inmobiliario y, en conclusión, un mix entre teórica y práctica para poder ver lo que es el día a día de los profesionales del sector. Y a nivel de salidas profesionales lo dividimos en cinco tipologías. La primera es toda aquella persona que quiera o pueda desarrollar su carrera profesional en consultoras nacionales o internacionales, gestores de activos inmobiliarios que al final lo que buscan, como decía Carlos antes, es crear una cartera y ya luego gestionarla y además optimizarla. Luego, analistas tanto de fondos de inversión, de private equity, de real estate o de family office con vocación de adquisiciones nacionales o internacionales. Como tenemos toda esta parte tecnológica, cualquier persona que quiera ser un emprendedor en el sector inmobiliario, ya sea a través de las PropTech, obviamente para dedicarse al sector público, al sector de la justicia o a cualquier fundación privada con un carácter inmobiliario. Muy bien, y finalmente un poco para hablar de los procesos administrativos que hay en la matriculación, pues Carmen López, que es la responsable de todo el ámbito administrativo de gestión de la Escuela de Edificación, nos explicará un poquito lo que cabe hacer. Hola, buenos días, buenas tardes. Lo primero de todo es que para hacer la prescripción al máster pueden acceder a nuestra página web y en el cual encontrarán un banner en el cual pone acceso al máster. Los requisitos que se necesitan es la documentación, se tiene en un 60% el expediente académico, el currículum que vale un 20%, también se valorarán los conocimientos de inglés y otros méritos que estén en el currículum, como haber trabajado en el ámbito, la prescripción que hacen, si es estudiante propio de la escuela o no. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, tanto el expediente académico como se tiene que aportar el expediente académico, en la página web van a encontrar un enlace en el cual tienen que ir a transformar sus calificaciones en los respectivos países al sistema educativo español. En nuestra página web pueden encontrar el enlace, el título universitario,
También tienen que aportar un certificado como que el título da acceso a estudios de máster, el currículum y si tienen algún certificado de inglés. Para aquellos estudiantes que sean de habla no hispana, deberán aportar un certificado del B2 de español, dado que es la lengua en la que se imparte el máster. Tanto el título como el certificado académico deben estar legalizados, deben estar apostillados por la apostilla de La Haya o por el Ministerio de Educación y de Asuntos Extranjeros de los respectivos países. ¿De acuerdo? Una vez que hagan la preinscripción serán guiados por nosotros en todo momento para cualquier duda, por si falta algún documento o cualquier consulta que quieran hacernos. Para eso también pueden acceder al correo del máster. Tanto mi compañera como yo mismo resolveremos todas las dudas que se les vayan presentando. Y en caso de no ser un tema administrativo, lo trasladaremos a Carlos o a Rogelio para que ellos puedan darles la debida respuesta. ¿De acuerdo? El máster está abierto en principio hasta el mes de mayo. No obstante, de no cubrirse todas las plazas, se abriría un periodo extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vayan aportando la documentación y todo, iremos validando la documentación para proceder a la subsiguiente admisión a los estudios. Como ya se ha dicho, los horarios de tarde y la previsión es que este máster empiece a mediados del mes de septiembre. Es muy posible que sea a partir del 15-16 de septiembre. Una parte importante también a comentar, a lo mejor, es el tema de costos del máster. El costo de máster para el precio del crédito para los estudiantes no comunitarios es de 102,52 euros el crédito. Eso tienen que tenerlo presente, serán este importe más las tasas correspondientes. ¿De acuerdo? Y luego ya en el momento en que empiecen las clases y todo, nos reuniremos con ustedes, tanto para explicarles, darles la bienvenida, ver cómo están y luego un poquito más para adelante, un par de meses más para adelante de inicio del curso, pues nos podremos reunir para explicar el tema de las prácticas, del trabajo final de estudios y otras dudas que les pueden ir surgiendo. No obstante, la Secretaría Académica está abierta todos los días de la mañana, de las 10 a la 1 de la mañana y martes y jueves en horario de tarde. Y yo ya no tengo nada que explicar, Carlos. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, la resolveremos con gusto. Magnífico, Carmen. Simplemente decir que en el caso de las personas comunitarias, la Generalitat de Cataluña subvenciona, ¿no?, de forma muy significativa este costo. O sea, esos 100 euros que ha explicado Carmen, ¿no?, pues se reducen bastante, ¿no?, en el caso de las personas comunitarias. De origen comunitario o nacionalidad comunitaria, me refiero. Sí, con pasaporte europeo, de la Unión Europea o español. Pues nada, decir que estamos muy ilusionados, ¿no?, con comenzar esta nueva experiencia formativa, que somos, como he dicho, Lucas, pues un conjunto de profesores que tenemos, por una parte, vínculo con la universidad desde hace décadas, ¿no?, con una trayectoria en centros de investigación alocada en el ámbito inmobiliario, y por otra parte, profesionales que están en el sector y, por tanto, que traen la actualidad a las aulas docentes. Así que esperamos poderos ver, ¿no?, en septiembre, a partir del 16, que además es mi cumpleaños, ¿no?, con lo cual podemos celebrarlo, ¿no?, conociéndonos. Finalmente, querría dar la palabra al profesor Rolando Viere, que está aquí, ¿no?, para que nos dé un poco la conclusión y cierre la presentación, antes de proceder a las preguntas que podáis tener. Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, ¿no?, concluir después de todo lo que han dicho Carlos y Lucas en términos de contenido no es sencillo. Ya habéis visto que en el fondo en ambas figuras, Carlos por una parte sería el representante del equipo docente que está
en la universidad, sin perjuicio que realizamos trabajos permanentemente con distintas administraciones y con distintas empresas en el ámbito inmobiliario, lo que nos ha acercado justamente a estos temas. Y por otra parte, Lucas, ¿no?, que viene justamente con una vasta experiencia en el mundo inmobiliario. Son un poco estas dos visiones que queremos desarrollar en el máster desde la perspectiva del equipo docente, que finalmente se traducirán en esos 3 grandes principios que Lucas ha dicho, ¿no? En esta nueva visión de entender, los activos inmobiliarios, el mercado inmobiliario, no solo como una reproducción, del capital tradicional, sino desde estas nuevas perspectivas, ¿no? Yo creo que esa es, la gran síntesis que podríamos hacer, si me lo permitís y no es muy pretencioso, de este programa. Y quizás, solo quizás, enfatizar un poquito que habremos profesores fundamentalmente de 2 departamentos de la universidad. Uno, el de organización de empresas, que ya se ha dicho, ¿no? Pero que también son profesionales del mundo de la ingeniería, del mundo de la economía, que tienen un alto conocimiento de lo que es la empresa en general y las empresas inmobiliarias en particular. Y por otro lado, de nuestro departamento de tecnología de la arquitectura, pero que somos de un grupo, que fundamentalmente se dedica a lo que es la arquitectura legal, la gestión urbanística. Y desde esa perspectiva tenemos conocimientos muy amplios en cómo el sistema de planeamiento condiciona en España la localización de los productos inmobiliarios al final, ¿no? De los distintos tipos de edificios y usos de edificios. Con lo cual, desde esa perspectiva, nosotros también podemos enmarcar dónde es pertinente generar cada uno de esos tipos de productos, evidentemente acompañados de estudios de viabilidad económicos que así lo sustenten, ¿no? Yo con eso creo que quizás complemento algunas de las cosas que han dicho tanto Lucas como Carlos y bueno, y por supuesto Rogelio al principio también. Magnífico, pues muchas gracias, Rolando, ¿no? También tenemos aquí a Gonzalo Piase, que es sociólogo, ¿no? Pero por brevedad, ¿no?, querría estos 8 minutos restantes dedicarlos a poder atender las dudas que tengáis en cuanto a los contenidos y procedimientos. Gonzalo Piase, sociólogo, ¿no?, participará en la parte más social, ¿no? Especialista también en sociología urbana, ¿no? Es decir, una especialidad dentro del conjunto de especialidades. Veréis que es fundamental poder incluir esas disciplinas en esos procesos de transformación, especialmente inmobiliaria y particularmente a nivel de ámbito, de barrio, de distrito.